Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia del Señor y su paz esté en medio de los santos y fieles hermanos en Cristo que están en medio del mundo. En esta oportunidad nos reunimos en torno a la palabra del Señor para meditar en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué bueno poder reflexionar versículo a versículo sobre la palabra del Señor. En esta carta a la iglesia de Colosas, por el apóstol Pablo, acompañado por el hermano Timoteo, el cual nos indica claramente que Pablo no está solo, que Pablo está en autoridad y que Pablo tiene también la aprobación de otros hermanos al dirigirse a esta iglesia. Colosenses fue conocida como una de las cartas de la prisión y podemos comprender claramente que nosotros al meditar en ella estamos viendo no solamente doctrinas verdaderas, el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo en medio de la palabra de Dios, debido a que la carta a los Colosenses es parte del Nuevo Testamento, es palabra de Dios, y cómo podemos aprender también la estructura de la iglesia. En primer lugar, vemos que el Señor está citando claramente el ministerio de lo que se llama hoy en día el pastor, aquel que es un siervo para otros siervos. Esta es la idea de la palabra consiervo. Lo que quiere decir es que Pablo, Timoteo, están reconociendo el llamado pastoral de Epafras, aquel que es fiel ministro o servidor de Jesucristo, aquel que puede ser también el entendimiento para nosotros de que el Señor es el que da pastores, porque el Señor lo había prometido, pero pastores que sean misericordiosos, piadosos, que vivan en función de la congregación. Porque aquel que es fiel ministro de Cristo, por lo menos tres cosas va a hacer. Lo primero, va a predicar el verdadero evangelio. Va a predicar a Cristo encarnado, crucificado, muerto, sepultado, ascendido y prometido en su segunda venida para juicio final. Ese es el primer llamado de todo pastor: predicar el evangelio, las buenas nuevas, esforzarse por la predicación. Lo segundo que nosotros vemos, mis amados hermanos, es que es fiel ministro de Cristo para vosotros, porque todo pastor está llamado a manifestar los medios de gracia en favor de la extensión del reino del reino de Dios. La palabra vosotros es referirse a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia. Y no es que haya sido dado a cada uno de ellos, sino que su tarea fundamental de cada pastor es manifestar los medios de gracia, que los podríamos ver a lo largo de toda la Escritura, los cuales tienen que ver con la predicación del evangelio, ministrar los sacramentos, bautismo, la cena, ministrar y ejecutar la disciplina hacia la iglesia, el llamar a la congregación para que fielmente se congregue cada domingo, porque es la manifestación del reino de Dios. Finalmente, es ser la manifestación viva de las virtudes teologales. Un creyente verdadero, auténtico,
del Evangelio, aquel que manifiesta la fe, aquel que cree en Dios. Segundo, un hombre que ama a los creyentes, haciendo la labor para la cual él fue llamado. Es exhortar, ministrar, presentar, proclamar el reino de Dios. Y finalmente, la esperanza, o que sea un hombre que manifiesta la esperanza. Esa esperanza que nos hace añorar el día de Cristo, el día que el Señor venga, animando y llevando a la congregación a la vida eterna. Porque es lo que dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras. Es así que el versículo 5 y 6 van tomando forma en el versículo 7. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Quién era el predicador en Colosenses? Claro está que Epafras. Dice que ha llegado a vosotros por Epafras, y es extraordinario, y que él lleva el fruto y crece en vosotros. Amados hermanos, la labor de un pastor, tal como Epafras, que es un consiervo, es un hombre o un pastor a la manera de los otros pastores en la iglesia, es que es fiel ministro, predicando el Evangelio, el verdadero Evangelio, el cual va a dar la manifestación de los salvos, y también llevará por el poder del Evangelio a la manifestación del fruto del Evangelio, que es el fruto del Espíritu Santo, el cual va creciendo en la congregación que es edificada en la palabra de Dios. Amados hermanos, que el Señor nos ayude para poder meditar en esta verdad, ya que los pastores no han sido llamados para agradar a la congregación, sino para predicar a Cristo fielmente y así agradar a la congregación, así amar a la congregación, así defender a la congregación cuando los enruta, cuando los dirige, cuando los lleva a Cristo y nada más que a Cristo. Quiera el Señor que nosotros oremos por hombres fieles como Epafras, que prediquen el Evangelio, que ministren los sacramentos, que ellos puedan aplicar claramente la disciplina a la iglesia, que ellos puedan orar por la congregación permanentemente, cual se crean deudores de las almas de aquellos que han sido puestos en ella. Oremos por nuestros pastores para que el Señor los guarde, para que el Señor obre en ellos, santificándolos, modelando las virtudes teologales, fe, amor, esperanza, y asimismo también ver en ellos el fruto del Espíritu Santo. Pastor Juan José Dávila Ceballos, Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma.